hay una cosa que no podemos olvidar, y es que Jesús auténticamente sana, ¿no? Y nosotros sabemos que este es un tema muy importante, por ejemplo, en la comunidad carismática católica, que Jesús es sanador, ¿no? Y hacen muchas, muchos eventos de sanación, misas de sanación. Y es verdad que muchas veces con este tema de la sanación se cae en exageraciones, ¿no? Se hacen promesas o se asumen cosas que no son correctas. Muchos de ustedes saben que varios de los sacerdotes que se dedicaban exclusivamente a las misas de sanación, ¿no? Han sido censurados o han dejado la iglesia. No digo la mayoría, pero varios, especialmente algunos que eran muy conocidos. He abordado esos casos aquí en punto de vista, en mis puntos de vista en el pasado, porque efectivamente se ha abusado del tema, ¿no? Y ha habido exageraciones, ha habido cosas que eran realmente impropias sobre el tema de la sanación, pero lo cierto es que Jesucristo sana, ¿no? Jesucristo sí sana, sí tiene el poder de sanar. Y el Señor, que en algunos lugares el Señor Jesús ha sido, digamos, ante la devoción, o es, digamos, adorado el Señor Jesús con la devoción de Jesús médico, por ejemplo, hace, digamos, un destaque de esta característica de Jesús que puede sanar. Y nosotros lo hemos visto en los distintos episodios de sanación en el Evangelio, ¿no? Pero también lo que vemos en el Evangelio es que Jesucristo sana siempre con el propósito de la salvación. Recuerdo que una vez un crítico del catolicismo, ¿no?, decía: oye, ¿ustedes por qué creen en Jesucristo si han habido hasta santos católicos que han hecho más milagros que Jesús, ¿no? Mencionaba varios santos conocidos por ser especialmente milagrosos, ¿no? En América Latina conocemos a San Martín de Porres, por ejemplo. Recientemente tenemos la cantidad de milagros que se cuentan de San Pío de Pietrelcina, por ejemplo, y de muchos otros, ¿no? San José Copiertino, y especialmente los famosos padres del desierto entre el siglo II y IV en los desiertos de Egipto y de lo que ahora es el Medio Oriente, que eran grandes taumaturgos, ¿no? Es decir, que sanaban males físicos por montones. Y la razón es muy sencilla: Jesucristo no vino a hacer milagros, Jesucristo vino a revelarnos el camino de la salvación. Y en consecuencia, Jesucristo sanaba con el propósito de conducirnos a la salvación. Y Jesucristo sigue sanando, Dios sigue sanando, por la intercesión de los santos, o directamente por intercesión a Él como Jesucristo sanador, sigue sanando, ¿no?, los cuerpos y las almas. Y como siempre, como Jesucristo mismo explicó, recordarán ustedes cuando los apóstoles le dicen: Señor, este hombre, ¿por qué tiene este impedimento y este sufrimiento? ¿Es culpa de él que es pecador? ¿O fueron sus padres los que pecaron? Que era la creencia judía, no la cristiana, ¿no? Entonces, eso de los pecados intergeneracionales, y he hablado de eso. El que quiera saber, le dediqué creo que 5 puntos de vista seguidos al tema de las sanaciones intergeneracionales. Lo pueden buscar en la página web www.preguntasdefe.com, ¿no? preguntasdefe.com. Pero Jesucristo sana definitivamente. Y como respondió Jesucristo a esta pregunta de los apóstoles: no, ni él ni sus padres pecaron. Él está así para que se manifieste la gloria del Padre, y Jesucristo lo sana, ¿no? Entonces, ¿pero para qué? Para efectos de la salvación. Entonces, esa es la razón por la cual va a ser siempre un misterio hasta que lleguemos al cielo y entendamos todo y veamos a Jesucristo tal cual es, ¿no? A Dios tal cual es. Va a seguir siendo un misterio por qué algunas personas se sanan por efecto de la oración y por qué otros
no se sanan por efecto de la oración. Pero que Jesucristo sana y podemos recurrir a Él es absolutamente cierto. Y esto lo comparto como reflexión, hermanos, a raíz de un hermano que me contactó a través de redes sociales y para contarme un testimonio importante, ¿no? Contaba su propia experiencia personal, ¿no? Es un veterano de guerra en los Estados Unidos, estuvo en escenarios de guerra y regresó con estrés postraumático muy serio. Y él cuenta que él no era la excepción, sino prácticamente la regla de todos los veteranos que han visto acción violenta, ¿no? Y cómo el Departamento de Veteranos de los Estados Unidos en los hospitales, o sea, trata de hacer lo máximo posible porque la herida psicológica a través del estrés postraumático es muchas veces peor que la física, ¿no? Y más difícil de sobrellevar. Y eso lo sabemos porque el número de veteranos en Estados Unidos que cometen suicidio es alarmantemente alto, ¿no? O sea, tristemente alto. Pero este hermano cuenta su propia experiencia y me dice: Alejandro, me gustaría que hablaras de este tema, ¿no? Porque en mi propia experiencia yo, digamos, me dedicaba al apostolado y siempre he sido un católico que ha tratado de ser lo más practicante posible, entonces me dedicaba al apostolado, me dedicaba a la evangelización, ¿no? A la catequesis, a la apologética. Estuve en un escenario de guerra. Cuando regresé, afectado por el PTSD, ¿no? O sea, el estrés postraumático, encontró que el proceso de salida, con toda la ayuda, digamos, médica, psiquiátrica, farmacológica, no es igual si Jesucristo no está presente. Y él quiere dar testimonio en primera persona de que efectivamente Jesucristo sana, forma parte de la sanación. Y cuando él vivió su propia experiencia y él ahora tiene un trabajo, se dedica intensamente al apostolado, a la predicación, al testimonio. Y claro, alguien que ha estado pues en una situación de vida y muerte debe haber perdido, me imagino, por este buen hermano, cualquier vergüenza de anunciar a Jesucristo así de cara, ¿no? Que es, digamos, la valentía que deberíamos tener todos los católicos, pero bueno, no la tenemos. Pero, y se dedica al apostolado y me comenta con alegría cómo se dedica al apostolado, a defender a la iglesia, a anunciar a Jesucristo, a que las personas se encuentren con el Señor, ¿no? Yo inicialmente le dije: mira, no estoy familiarizado con el tema del PTSD y he hablado en otras ocasiones del tema de la depresión y he explicado cómo el tema de la depresión y de otros problemas de carácter psiquiátrico son enfermedades auténticas y no podemos pretender resolverlas exclusivamente de una forma espiritual. Lo que constituye un problema psicológico o un problema psiquiátrico necesita una atención experta, ¿no? Y donde, por supuesto, como católicos, la parte espiritual va a ser fundamental, ¿no? Pero la naturaleza específica del PTSD con los veteranos no es algo que me es familiar. Y este hermano me respondió: no, Alejandro, yo no te pido que hables de algo que no forma parte de tu área de conocimiento o de experiencia, sino de cómo Jesucristo ayuda, ¿no? Y él me dijo: en el departamento de veteranos, lamentablemente le pedí si me podía dar los datos, o sea, dónde dice esto el departamento de veteranos, pero le creo, ¿no? Por otras cosas que ya he dicho, que el departamento de veteranos reconoce que aquellos veteranos afectados, a veteranos de guerra afectados por el síndrome de estrés postraumático, tienen muchas más posibilidades de superarlo y de no caer en el suicidio si tienen una experiencia de fe. Y en consecuencia,
esta conexión, no todos son católicos, muchos de ellos son evangélicos, pero finalmente tienen esta conexión con Jesucristo, ¿no? Y esta conexión con Jesucristo realmente los alienta y en muy buena medida los protege también, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo protege? O sea, si el departamento de veteranos tiene una estadística, son números, como los que yo he compartido con ustedes, por ejemplo, en las personas que han sobrevivido mejor el COVID, hay investigaciones estadísticas, ¿no? En las personas que no han caído en las tentaciones al suicidio, en las personas que han tenido matrimonios más exitosos, todos esos son casos estadísticos clarísimos. Pero encuentro un valor enorme y tengo agradecimiento particular a este hermano que cuenta su propia historia, ¿no? Que dice, mira, en el día a día, yo tenía constantemente esta lucha, ¿no? Estoy desarrollando un poquito sobre lo que digo, no estoy copiando exactamente sus palabras, ¿no? Pero no lo traiciono acá, sino como en el día a día él experimenta esta lucha de despertarse en la mañana con el PTSD, ¿no? Y acostarse en la noche con el PTSD, y cómo el hecho de tener la vista en Jesucristo, en su misión, es algo que lo va sacando de la ansiedad, de la depresión, de los efectos de PTSD, y lo va sanando, lo va curando, ¿no? A través de la vida sacramental, de la vida apostólica. Y en consecuencia, él es una persona que ha seguido su tratamiento, o sea, no es alguien que dijo, no, le doy la espalda al hospital y me voy simplemente a seguir a Jesucristo. No, es una persona razonable, sabe que necesita atención, sabe que necesita medicación, pero la diferencia abismal la hace Jesucristo. Y la hace Jesucristo porque Jesucristo sana. Que tengas un buen día.